Hola, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Jacibin Martínez, Josafat Rieta, Wilson Guerrero, Camilo Vega y mi persona, Luis del Águila. Y en este video nosotros le vamos a explicar el proceso de simulación de obtención de formaldehído en base en dos catalizadores, uno de óxido de plata y uno de óxido de metal, con el fin pues de analizar su concentración eh, final, para ver qué catalizador es más óptimo para el proceso. Bueno, primero que todo, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar la lista de componentes. En nuestra lista de componentes encontramos al metanol, que su composición química es CH3OH, al oxígeno, que es O2, nitrógeno, N2, formaldehído, que es HCHO, y hidrógeno, que es H2. Luego que nosotros seleccionamos o tenemos la lista de componentes, nos dirigimos al paquete termodinámico que nosotros vamos a utilizar, que en nuestro caso es el paquete Glycol Package. Este se eligió debido a que existen mezclas binarias y se necesita una precisión en el comportamiento de fases de estos componentes. Se escoge el paquete termodinámico Glycol Package, ya que este utiliza la ecuación de estado de TST, que significa Two Sim the Sum. También se eligió porque como tal este paquete maneja ciertos límites entre la temperatura y la presión. Por ejemplo, en la temperatura maneja un límite de 15 a 50 grados centígrados y límites de 1 atmósfera y 100 atmósferas. Ya cuando tenemos nuestra lista de componentes y el paquete termodinámico seleccionado, procedemos a agregar las reacciones que necesitamos en el proceso. Que en nuestro caso tenemos dos paquetes de reacciones. El primer paquete encontramos una sola reacción, como podemos ver aquí. eh, este paquete tiene que ver con la reacción que existe o que va a haber en el reactor, un reactor PFR-100. Luego que abrimos esa reacción, aquí nos damos cuenta que tenemos que ingresar la estequiometría de la reacción. Como podemos observar, eh, el balance de error es cero, es decir, que eh, la reacción está bien balanceada. Aquí nos dice que está en concentración molar, componente base es el metanol, que es el reactivo límite. La reacción está en overall. Overall significa de que puede estar en líquido o vapor. La temperatura mínima que utilizamos es de menos 273,1 grados centígrados y la temperatura máxima es la que ofrece el simulador, que son 3000 grados centígrados. Esto que vemos aquí es de mucha importancia para los reactores. Esto es lo que nos indica de que de, los parámetros de Arrhenius aquí nos determina que A significa el factor de frecuencia y E es la energía de activación. Son puntos muy importantes que se encontraron en la literatura. En una tesis de grado, la verdad fue bastante difícil encontrar estos datos. Estos datos también nos dicen o nos indican si la reacción es reversible o irreversible. En nuestro caso, esta primera reacción es reversible, tiene dos direcciones.
Luego seleccionamos el segundo paquete termodinámico, segundo paquete de reacciones, perdón, y encontramos en este dos reacciones. Como aquí podemos ver, son de tipo cinética ambas, igual que la anterior. En la primera reacción encontramos el metanol, el oxígeno, el formaldehído y el agua. También de este lado lo tenemos balanceado. También se encuentra en una fase el overall, metanol. Y ya aquí en esta reacción la diferencia con las otras es que esta reacción es irreversible. ¿Ya? Aquí anotamos lo que es el factor de frecuencia y la energía de activación. Este cuadro verde nos indica que todo está bien, que ningún dato está mal metido ni nada. En nuestra segunda reacción, también cinética, encontramos otra que se diferencia de las demás porque esta se encuentra en una fase de vapor. Su concentración es molar y al igual que la anterior de la que se encuentra en el segundo paquete de reacciones, es irreversible la reacción. Aquí, como les he dicho antes, los parámetros de Arrhenius y su factor de frecuencia y su energía de activación. Esto es muy importante decirlo y repetirlo porque son parámetros con los que va a manejar el reactor. Listo. Luego que ya tenemos esto listo, nos dirigimos al ambiente de simulation o simulación. Aquí, como vemos, este es el diagrama total del proceso. Como podemos ver, nuestra materia prima es aire y metanol. El aire que está compuesto, aquí podemos ingresar a la composición por un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Este aire entra a un mixer o un mezclador donde se le tiene que indicar cuáles son las corrientes de entrada, que en este caso aire, y este REC 1, que más adelante se lo voy a explicar, que es una recirculación que sale al final del proceso, que también es aprovechable en el proceso. Aquí, como podemos ver, en las condiciones que entra el aire, estos valores azules indican de que esos valores fueron ingresados por el usuario por nosotros. Son los valores reales que se necesitan para que nos pueda dar la reacción. Aquí, por ejemplo, la recirculación entra a 45 grados centígrados, mientras que el aire entra a 30 grados. La presión en kilopascales de 100 acá en la recirculación y acá es de 101 kilopascales. El flujo molar es de 300 y acá es de 28,47 el flujo molar. Aquí la salida, que es el aire 2, ya sale como es ingresado al mezclador, ya sale con un flujo molar sumado, 300 más 28, 328,5, la misma presión a una temperatura ya promedio y eh, esto nos indica más que todo pues, la composición de las corrientes en ese punto. Como les he dicho antes, este es el aire 2 que sale de ese mezclador. Nuestra segunda materia prima es el metanol, que también la encontramos a 30 grados centígrados, a una temperatura de 30 grados centígrados, a una presión de 21,84 kilopascales y a un flujo molar de 100 kilomoles por hora. Este es ingresado a un compresor que al igual que los demás equipos, se le tiene que introducir cuáles son las corrientes de entrada, qué corriente de salida va a salir, en qué condiciones las necesita. Y esta línea roja que vemos aquí, ya vemos de que es la energía
que necesite compresor para, para funcionar como tal. Aquí vemos las composiciones. Metanol entra a una temperatura de 30 grados, eh, entra como vapor, eh, tiene un flujo molar de 100 y una presión de 101,3 kilopascales o 1,013 bar. El aire 2 es ingresado a un compresor también porque lo que necesitamos es que este vaya con mucha más presión. Por ejemplo, mire, aquí en el aire 2 empieza con una presión de 100 grados, 100 kilopascales y ya sale con una presión de 106 kilopascales. Si nosotros le damos clic aquí, esa presión en kilopascales también fue ingresada por el usuario, que es la presión necesaria que se necesita para que eh, ésta se caliente y pueda entrar al reactor. Aquí también, como les había dicho antes, este es la energía que necesita el compresor, al igual que el otro compresor nos indica otra cierta cantidad de energía que necesita. Aquí, por ejemplo, este necesita un flujo de calor de 2,281 por 10 a la 006, mientras que esta corriente, ya necesita un poco más, que es un flujo de calor en kilojoules por hora de 5,889 por 10 a la 005. Ya luego que estas dos materias primas entran al mezclador, a su compresor, llegan a otro mixer llamado, otro mezclador, mixer 100, que este lo que hace es una unión. Aquí en este equipo, al igual que los anteriores, se les especifica cuáles son su entrada, la corriente 3 y la corriente 4, y va a salir una corriente 5 en ciertas condiciones. La corriente 5 sale en estas condiciones que nosotros vemos acá y que el programa las calcula cuando nosotros ingresamos la presión de la corriente 3 que necesitamos y la presión de la corriente 4 que tenemos, o que también se podría decir que necesitamos que esté en esa presión. Ya luego, cuando sale de este equipo, sale la corriente número 5 como les he dicho anteriormente. Ya esto lo calcula en su totalidad HISI, el simulador. Aquí como podemos ver cómo está compuesta esta corriente. Está compuesta por metanol, 23% de metanol, un 15% de oxígeno y un 61% de nitrógeno. Cabe resaltar aquí que cuando nosotros, por ejemplo, queremos saber ese valor en metros cúbicos por hora, por ejemplo, nosotros lo podemos hundir en esta opción que dice Liquid Volume Flows y nos dice que esa corriente va saliendo en 15, digamos que 15 metros cúbicos por hora. Ya luego que esta corriente va a una presión de 101,3, a una temperatura de 222,7 grados centígrados y a un flujo molar de 428,5 kilomoles por hora, entra a un calentador, a un heater llamado E100. El calentador, pues obviamente su objetivo es calentar esta corriente. Al igual que los demás equipos, se le ingresa cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas, la energía que necesita y la energía que bota. Bueno, la energía que este equipo necesita para funcionar, solamente dándole clic en la línea roja, eh, nos indica que necesita 7,589 por 10 a la 006 kilojoules por hora.
Es importante resaltar que las líneas rojas indican entrada de energía nada más, y las líneas azules, pues, es la masa, flujo de masa. Luego, si nos damos cuenta, aquí entra a una temperatura de 222,7 grados, y ya a la salida en la corriente número 6 llega a una temperatura de 650 grados centígrados, que es una temperatura que se necesita esa corriente para entrar al reactor, para que pueda hacer su reacción normal, una buena reacción. Esta a su vez entra con un flujo molar de 428,5 kilomoles por hora. La composición como tal de esta corriente es de un 23% etanol, un 15% de oxígeno y un 61% de nitrógeno. La temperatura, como les he dicho antes, temperatura ingresada por nosotros, la presión que nosotros necesitamos para que ya entre como tal aquí al reactor. Aquí, como podemos ver, es un reactor PFR. Este reactor nos indica, o esta línea roja nos indica, que esta reacción que se está produciendo dentro del reactor es exotérmica, es decir, está liberando calor. Y la liberación de calor es de 8,019 por 10 a la 006. Energía que se puede aprovechar en otro equipo o que se puede recolectar de alguna manera para poder optimizar el proceso si se quiere llegar a eso. En el reactor hay que tener en cuenta muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, el rating, que es como el volumen total del reactor, de que es de 0,5 metros cúbicos. La longitud del reactor en metros, el diámetro del reactor, el número de tubos, que son 600, y el espesor de la pared del reactor. ¿Ya? El Boyle fraction, que es 1. El diseño, aquí pues lo que se ingresa es la corriente 6 en unas ciertas condiciones, y va a salir cierta corriente. Aquí en este reactor está saliendo el calor. Y vemos, por ejemplo, ya como eh, un poco más descrito lo que es como que a medida que la temperatura va aumentando, como la presión cambia o se mantiene constante, la fracción de vapor, el duty, que es algo muy importante también, la entalpía. Ya luego que entre el reactor, si se hace la reacción con el catalizador de plata, la primera reacción es con el catalizador de plata, eh, aquí creo que nos muestra cuál fue la reacción que estamos utilizando, por ejemplo, aquí, que es la reacción, como les había dicho anteriormente, el paquete de reacción que nosotros tenemos dos paquetes de reacción. Aquí, por ejemplo, solamente estamos utilizando el primer paquete de reacción. Aquí también nos brinda otra información de reactor, que es el número de segmentos, la fracción de mínima de pasos y la fracción de pasos también. ¿En qué condiciones sale esta composición de reactor? Bueno, sale a una temperatura de 930 grados centígrados, que es ingresada también por nosotros, que es la temperatura que se necesita. Salir de ahí sale una presión de 101,3 kilopascales, o sea, prácticamente una atmósfera, una presión atmosférica, y un flujo molar de 432 kilomoles por hora. Esta corriente, ¿cómo está compuesta ya? Ya hubieron que haber cambios. Eh, Aquí, como les he dicho, la temperatura 930 de la salida, que es lo que se necesita. Le damos aquí donde dice composición y ya vemos que entra, tiene una composición de un 2%
en fracción molar, un 4% en fracción molar de nitrógeno, un 18% de formaldehído, que es nuestro objetivo, agua, un 18% casi al igual que el formaldehído, hidrógeno cero. Esta fase o esta composición entra a un separador de fase llamado V-100. En este separador de fase, pues ya su objetivo convertir una parte en vapor, lo que se más se puede en vapor, para poder ingresar a una torre de absorción. Y la otra parte, pues en líquido. Por ejemplo, aquí la corriente de abajo del separador eh, ya sale a una temperatura de 30 grados centígrados y la composición a la que sale es, em, sale un poquitico, un 2% aún de formaldehído, que también para las mejoras de la planta se puede organizar, agregar más equipos para también recuperarlo. Pero eso en resumen ya se traduce en costo, en materiales, en tiempo, en muchas más cosas. Por ejemplo, aquí con ese porcentaje de formaldehído, aquí lo tenemos en volumen, en volumen. Si lo queremos cambiar a fracción molar, se le cambia a fracción molar y nos dice que está en 1. Que dice el agua ya sale en un 87% fracción molar. Nitrógeno no sale, no sale oxígeno. O sea, en su mayoría sale agua con formaldehído. ¿Listo? En la corriente superior de este separador de fase, este ya sale con un flujo molar de 388 kilomoles por hora, pues el resto, eh, se sabe que el resto de estos 472 ya están saliendo por esta corriente 2. Aquí ya sale 388,3 kilomoles por hora, una presión de 101,3 kilopascal y una temperatura de 30 grados centígrados. Esta corriente número 7, pues como les había dicho anteriormente, ya está compuesta eh, un 3% de agua, un 20% de formaldehído, nitrógeno un 67% y el oxígeno un 5% en fracción molar. Esta corriente ya entra a lo que es un absorbedor, pues que su objetivo es que aquí entra agua en contracorriente para eliminar pues esos gases que no se desean, ¿ya? Solamente que nos interesa a nosotros, que en nuestro caso es formaldehído, que quieren mucha más concentración. Y aquí lo que entra es agua en contracorriente para hacer ese proceso dentro del equipo, en las condiciones que entre el agua, también se la colocamos nosotros, el flujo que también necesitamos es 100% agua, como podemos observar aquí. Luego, en este también equipo, pues al igual que los demás, este es mucho más detallado, como mucho más complejo desde mi punto de vista de manejar, porque son muchos datos estrictos que pide. Mira, el número de segmentos o de etapas que necesita es de 30. Valor también, todos estos valores son ingresados debido a la literatura, a las investigaciones en bases de datos para tener esta información. Aquí podemos observar las entradas, entra agua y entra la corriente 7A que viene procedente del separador. Sale esta corriente A2 y la corriente 8, que es el bottom, que es la parte de abajo. Sale acá en líquido y acá en la parte superior sale en fase vapor. La corriente 8, ¿en qué composiciones sale? Estas cosas
todo esto, documentación ya la calcula. O sea, lo que quiero resaltar aquí es que cuando aparece en azul es que es ingresado por nosotros o lo que nosotros requerimos. Pero aquí ya podemos observar que por el botón sale un 32% de metanol, metanol que se puede recuperar, reinyectar en el proceso para ser más óptimo. Eh, Nitrógeno sale prácticamente nada. Eh, Vamos a colocarlo aquí en fracción molar. Sale, miren, un 91% de agua, o sea, sale prácticamente es agua y un 6% de formaldehído, que también, como le he dicho en el transcurso de la simulación, puede haber formas de recuperar ese formaldehído y ese metanol que se está desperdiciando, volverlo a entrar en la corriente, volverlo a entrar a otro equipo, para así maximizar. La corriente superior que sale del absorbedor es una corriente llamada A2. Ya sale a una temperatura de 44,54 grados centígrados, a una presión de 100 kilopascales y a un flujo molar de 365,6 kilomoles por hora. Composición de esta corriente. Formaldehído, un 12%, nitrógeno, tiene mucho nitrógeno y tiene oxígeno, 0,5. Esta corriente A2 es entrada a una torre de destilación que, pues, como ya todos sabemos, eh, su objetivo de esta torre de destilación es aprovechar ese punto de ebullición de las sustancias para poderlas separar. Por la parte inferior de la torre de destilación sale lo que es agua y un porcentaje pequeño, como podemos observar aquí en la tabla, de lo que es de formaldehído, 13%, al igual que en el anterior equipo, también es algo que se puede ir recuperando hasta lograr obtener el mayor formaldehído posible. Ya, esto recalco que con un catalizador de plata. Y sale agua a un 86% en fracción molar. Y por el X100, o también llamado splitter en inglés, sale el producto que a nosotros nos interesa. En un flujo molar de 46 kmol por hora, a una presión de 100 kPa y una temperatura, al igual que como entra el aire, de 30 grados centígrados. Formaldehído, valores ingresados por nosotros, formaldehído ya sale, va saliendo 1,7, 64 metros cúbicos por hora. ¿Qué significa eso? Que en fracción molar sale un 92% en fracción molar de esa sustancia que es nuestro objetivo. Eh, y sale en esa mezcla un poquitico, un poco de agua aún, o sea, un 7%. Como podemos observar aquí en el diagrama, también hacemos una recirculación. Estos gases que pues no se necesitan, solamente se necesita una cantidad de ellos para poderlo recircular, o sea, no se necesita por completo. La temperatura de salida de estos gases es de 45 y su presión es de 100 kilopascal. Tiene un flujo molar de 248, tiene una entalpía de 476 y una entropía de 152. Esta composición, como está hecha en oxígeno un 7% y nitrógeno un 92% en fracción molar. Luego que sale esa corriente de allí, o salen esos gases no deseados, entran a una T. Lo que su objetivo hoy nada más es de este equipo es separar.
separar una cierta cantidad que necesitamos y la otra ventearla. Por ejemplo, aquí ya nos dice poco más de rating del equipo, elevación, el diámetro. En el diseño, pues se agregan las corrientes de entrada y le damos salida a lo que es el gas de aire 2, que es la recirculación, y el venteo. Estos gases aire 2, que es el aire, es un porcentaje del aire que necesitamos, tienen la misma composición que el venteo. Lo único diferente aquí es que además se utiliza un flujo molar que se necesitan solamente para la recirculación. Por ejemplo, aquí podemos observar de que el flujo molar es de 284,8 kmol por hora. Aquí sale más cantidad, 256,3 de flujo molar, mientras que acá sale el resto, que es los 28,48 kmol por hora. Luego, esta corriente de gas, esto indica una recirculación, llega a lo que es el mezclador. El mezclado con el aire y nuevamente inicia el proceso donde se le agrega presión, entra a mixer, etc. Este es como tal el proceso o la obtención de formaldehído utilizando un catalizador de plata. Como vimos anteriormente, la composición en la que sale ese formaldehído es un 92% de formaldehído y en agua sale un 0,7. No, que quiero saber en cuánto sale en, en metros cúbicos por hora. Pues aquí vemos cuando sale en metros cúbicos por hora. En esta parte aquí solamente cambiamos pues como que la unidad, por decirlo así. Y sale 1,7 metros cúbicos por hora. El otro catalizador, que es el óxido metálico, lo vemos acá. Solamente se le da aquí al reactor y se selecciona el paquete de reacción número 2. Dejamos que la simulación avance y ya nos arroja de que eh, muchas concentraciones de corriente van cambiando. Por ejemplo, acá ya vemos, mira, mm, no sale prácticamente nada de formaldehído de la torre de absorción. Aquí, por ejemplo, aquí la corriente 7 salida del reactor sale formaldehído prácticamente nada. Sale lo que sale es metanol, oxígeno y 60% de nitrógeno. Al final, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? No es, pues, como que el más adecuado, basado, aclaro, en nuestra simulación. Y en los resultados nosotros hicimos ya el argumento de cuál es el más óptimo. Para nuestro caso es este, porque en la literatura nos muestra de que es un catalizador, el catalizador que más se utiliza, porque cuida los equipos, tiene más vida útil, es más barato en el mercado. Eh, lo único diferente es que tiene un porcentaje menos de concentración en la literatura, lo que dice la literatura, al que tiene el catalizador de plata. Lo tienen, como por decirlo así, un poco más limpio el catalizador de plata, pero ese catalizador de plata no es tan eh, óptimo según la literatura, y según otro proceso, pues nos dice lo contrario, pero eh, ya en fuentes confiables nos confirma que un catalizador de óxido metálico es mucho mejor. E incluso en el diagrama de proceso de un catalizador de óxido metálico no se necesita esta parte de acá, que es la splitter o la torre de destilación. ¿No? Eh, Sin nada más que decir, también se puede agregar donde podemos sacar todas las composiciones, los flujos de masa y los flujos
y los flujos de energía. Dándole aquí en clic derecho, agregar tabla. Por ejemplo, quiero las corrientes de masa. Yo selecciono y seleccionar. Y aquí como tal ya me muestra todas las corrientes que están disponibles en el simulador. Por ejemplo, aquí nos dice metanol, la corriente 3, la corriente 4, cuál es su fracción en vapor, la temperatura, hasta llegar a la corriente número 8, que es la salida del absorbedor. Pasamos, mira, la de venteo, la de formaldehído, cómo está compuesta, de la tabla como tal de las corrientes. Si queremos agregar otra tabla, también se puede añadir otra tabla, que es la que nos muestra aquí, agregar Workup Table, las corrientes de energía, seleccionar. Estas son las corrientes de energía que nos muestran. Lo que necesita el calentador, la corriente, lo que necesita el compresor, etcétera. Aquí también podemos agregar lo que es las composiciones, con las tablas de composición, y nos muestra esta tabla que vemos aquí. Aquí están las composiciones de cada de metanol, de oxígeno, hidrógeno, de formaldehído. Aquí formaldehído, mire cómo sale un 99% de composición con el agua. Sale poquito de formaldehído con ese catalizador. Dependiendo del catalizador, también así serán las tablas que nosotros vamos a tener. Bueno, creo que sin nada más que decir, aquí nuestra simulación, lo que nos arrojó, y espero que haya sido de entendimiento o me haya dado a entender. Entonces, muchas gracias. Hasta luego.